quiero invitarle a que usted por favor abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Tomemos asiento. He titulado a esta enseñanza de la palabra Yo fui. Dígale al que está a su lado: yo fui. Pero usted no le ha dicho qué fue, ¿cierto? Usted le dijo: yo fui. Yo fui y ya. Junto con mi hermana vivimos muchas cosas bonitas. Nosotros fuimos formados en un hogar, gracias al Señor, con mucho amor, y en el cual se nos inculcó que los hermanos estaban el uno para el otro en todo el tiempo. No hay cosa que yo más extrañe que la presencia de mi hermana aquí en Colombia. Creo que es una de las cosas que más me ha dolido. Recuerdo que cuando éramos niños jugábamos a muchas cosas, compartíamos muchos momentos. Mis papás, por las responsabilidades que tenían laborales y en algunos momentos ministeriales, hicieron que mi hermana y yo nos uniéramos mucho más, que estuviéramos mucho más pegados. Dentro de la familia, los tíos decían que era muy bonito ver la relación que teníamos con mi hermana. Yo tengo primos y normalmente yo veía que mis primos entre ellos no se la llevaban tan bien como nos la llevábamos nosotros, peleaban mucho. Y yo no sé si usted es de los hermanos al estilo mío o de los hermanos al estilo de los que peleaban, al estilo de esos hermanos que de pronto no se la llevaban muy bien cuando eran pequeños, pero hoy la historia es otra. Hoy ya la historia es totalmente diferente. Pero yo recuerdo un día que sucedió algo en casa. Vivíamos en San Mateo. Esto es hace muchos años, San Mateo Soacha. Y estábamos en la casa y mi mamá un día llegó y miró, creo que ella tenía como un vaso especial. Casi todas las mamás tienen un vaso que es como especial y lo tienen allá y lo usan ellas y para ellas es como su vaso elegido, porque quizás en un día de la mujer se lo regalaron con chocolates mientras al hombre lo ignoraron. Entonces quizás tenía ese vaso allá, yo no recuerdo, y mi mamá llegó y no vio el vaso, buscó el vaso por todo lado. Y mi mamá nos cogió a mi hermana y a mí, estábamos muy pequeños, y dijo: ¿quién rompió el vaso? Yo sabía que yo no lo había hecho. Y si yo no lo había hecho, en la casa solo quedaba un culpable. ¿Sabe? Ese día yo me sentí como Esaú engañado por Jacob. Porque yo sabía que mi hermana lo había dañado, porque si no había sido yo, había sido mi hermana. Y entonces mi mamá me preguntó: ¿fue usted? Y yo le dije: no. Casi llorando. Y mi hermana al otro lado me le preguntó: ¿y fue usted? Y mi hermana también estaba llorando, pero no porque yo estuviera llorando. Y mi hermana dijo: no, yo no fui. Y entonces mi mamá me dijo: entonces me va a tocar darle a los dos, porque el vaso no se rompió solo. Imagínese usted siendo un joven, un niño inocente y puro, que tengan que castigarlo por algo que usted no hizo. Y yo le dije a mi hermana: diga la verdad, diga que fue usted. Y mi hermana se mantenía: no, pues claro, uno de niño le da miedo que le den una juetera. Esa vez como que mi mamá nos vio como tan asustados que dijo: bueno, dejémoslo así.
En otra ocasión estábamos jugando con mi hermana y jugábamos a que yo era el hombre araña. En aquel tiempo tenía el hombre araña en el cuerpo. Hoy más bien me parezco como a Thanos. Pero en aquel momento mi papá tenía una camioneta Renault 18, una camioneta que quisimos mucho en la casa, una azul como oscuro, un poquito más oscuro que la chaqueta que tiene mi hermano. Y estábamos jugando y pues el hombre araña se trepaba por los muros, pues claro, uno de niño, yo recuerdo que el garaje, el carro colindaba con el sofá, entonces era muy fácil usted subirse al sofá y del sofá al capó del carro y del capó del carro al techo del carro. Esto no lo supieron mis papás nunca. Sorpresa. Y yo recuerdo que yo me subí, pues en una de esas puse el pie en el parabrisas del carro, en el limpiabrisas, perdón. Y yo escuché que sonó y yo volteé a mirar hacia abajo y yo sí sentí que algo se había dañado. Pero nosotros seguimos jugando. Un día salimos con mis papás, creo que eso fue para un diciembre, no muy lejos de la fecha, creo que fue para un diciembre, y cayó un aguacero como los que cayeron en estos días. Y yo recuerdo que lo primero que mi papá fue a intentar hacer fue aprender el limpiabrisas. ¿Y sabe qué pasó? Esto. Solo funcionaba uno, mientras el otro, el del conductor para más piedra, estaba dañado. Y mi papá dijo, tan raro que esto se haya dañado. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes creen que yo dije, fui yo? Ni por las curvas. No quería terminar en el bienestar familiar a la edad de 8 años. Otro día me puse a jugar en el carro. A mí siempre me gustaron los carros. Tenía otro carro y me puse a jugar porque en esos días él me enseñó a manejar. Entonces yo entraba al carro y practicaba con el carro apagado en el garaje. Y en esas, bien de malas también, porque metí el pie en el clutch. Y usted sabe que el clutch entra y sale. Yo metí el clutch supuestamente para meter primera y saqué el pie del clutch. ¿Y sabe qué pasó con el pie? Con el clutch quedó allá hundido y colgando. Dios mío, yo me tiré el clutch del carro, la guaya del clutch. Me tocó ir rápido a la esquina a preguntarle al mecánico si podía hacerme el favor de cambiarle el clutch. Y el mecánico fue y miró, dijo, se le rompió la guaya, chino. Dijo, vaya ahí al pie de Plaza España, ahí en la Sexta, ahí al ladito, venden la guaya, usted va y la trae y yo se la cambio. Ese mismo día me tocó ir a coger Transmilenio y terminé por allá comprando la guaya. Llegué ese mismo día, le dije al mecánico de la esquina, el mecánico la cambió. Mi papá al día siguiente sacó el carro y yo mirando desde la ventana, y él sacó el carro, yo creo que lo sintió raro y él se bajó, abrió el capó y lo miraba y yo desde arriba callado. Yo, Dios mío, que esa guaya no se vaya a romper, que si se le rompe a él ya sea culpa de él y él asuma. Papá cerró el carro y después dijo, sentí la guaya del carro como más tensionada, como más dura. Y yo, tan raro, cosas que pasan. ¿Sabes una cosa? Nosotros en la vida no tendemos a asumir nuestros errores. Es una constante que lastimosamente nos va afectando espiritualmente. Porque así como no asumimos errores tan sencillos, tan simples como los que les acabo de contar, hay otros errores que quizás no asumimos en la vida y poco a poco van afectando mi relación como pareja, mi relación con mis hijos, mi relación laboral e inclusive mi relación espiritual con el Señor. En esta mañana, lo primero que todos tenemos que entender es que todos cometemos errores y usted no está exento de cometerlos. Mire el que está a su lado. Ese que está a su lado es igual que usted. Comete errores a diestra y siniestra. Hoy nuestra condición humana muestra nuestra carnalidad a través de los errores. Hay personas que no les gusta asumir los errores, pero ¿sabe algo? El que nosotros cometamos errores muestra que usted y yo somos hechos de carne, de hueso. Hay momentos en los que usted cree que
usted tiene la razón, pero la vida o el tiempo nos demuestran que no es como nosotros pensábamos. El que usted y yo seamos humanos hace que todo el tiempo podamos cometer errores. Y aún siendo cristianos cometemos miles de errores. Y entre los errores que nosotros cometemos en la vida, porque quisiera separar la palabra error de la palabra pecado, pero en la cantidad de errores que nosotros cometemos en la vida también está asociado de una manera directa el pecado, porque el pecado es una condición del error de nuestra carnalidad, de una mala decisión, del ceder ante una tentación. Pero en el principio no era así. El texto nos habla de 3 personas en este contexto que nosotros acabamos de leer. ¿Quién era el primero? Adán, Eva y después aparece el Señor. En el principio no fue así. En el principio Dios diseñó todo para que todo fluyera según el propósito que Él había establecido para la humanidad. Dio lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Yo a veces me pregunto, si Adán y Eva no hubieran pecado, quizás hoy todos estaríamos en el Edén. Es una posibilidad, ¿cierto? Es una hipótesis. Cuando lleguemos al cielo y yo vea a Adán y a Eva, les voy a decir, ustedes no tienen ni idea de lo que hemos tenido que pasar por culpa de ustedes. Adán y Eva fueron plantados en el mejor lugar. En aquel tiempo los errores no existían, el pecado no existía, porque los errores y el pecado no fueron planeados por Dios para su creación, Todo fue diseñado de la mejor manera para que siempre estuvieran bien. Nadie, por más perfecto que sea, está exento de algún día cometer errores. ¿Usted ha escuchado esa frase que dice, los médicos también se mueren? Y esta frase es utilizada para decirte y recordarnos que por más experimentados que seamos en algo, podemos en cualquier momento de nuestra vida cometer un error. Hacer una práctica que en algún momento no estuvo bien. Tú puedes ser la persona más ilustrada, con un área del conocimiento específico bien establecida, pero en algún momento la vas a embarrar. En la empresa hacemos helados y normalmente los helados de nosotros llevan azúcar. Y yo un día fui y me quise comer un helado, solo por hacer control de calidad. Y fui, saqué un helado y me comí el helado y dije, este helado está simple. Mire, esa persona que hacía ese helado tenía que hacer helado todos los días. Y todos los días tenía que hacer más o menos entre 100 y 200 helados diarios. Y esa persona tiene en su conocimiento el proceso de lo que tiene que hacer. Entonces tiene que echar la leche, tiene que echar el azúcar, tiene que echar, no les voy a dar la fórmula tampoco, usted estará esperando ahí. Tiene que echar la sal y después tiene que echarle vinagre y otras cosas más, pero en el proceso ya sabe que le toca echar azúcar y ese día se le olvidó. Ahora imagínese un helado sin azúcar, tras de que el hielo absorbe cantidades de azúcar. Ahora imagínese lo que no tiene que absorber, se absorbió todo el vinagre, entonces ese helado no sabía nada. Y una persona, por más que sepa o crea que sabe, en algún momento de su vida puede cometer un error. Tú puedes ser doña perfección o mister perfección, pero en algún momento de tu vida te puede pasar a ti. Ahora, hay diferentes tipos de errores. Hay errores que nosotros cometemos en nuestra relación de pareja. Creemos que la culpa siempre es del otro. Hay personas que vienen a la consejería y dicen, pastor, es que mi esposo es así, y empiezan, parecen una ametralladora, todo el tiempo ahí. Es que mi esposo, y no paran. Pregunto yo, mis hermanos, ¿y es culpa 100% de él? Ay, pastor, es que mi esposo, mejor dicho, hizo esto y esto. Y yo le pregunto a la persona, ¿y qué responsabilidad tuviste tú en el asunto? No, yo no. Es él el que es el del problema, no yo. Usted no me está escuchando, pastor, ¿cierto? Le estoy diciendo que es él
Y no, yo, pastor, hay que escuchar. No me diga que usted es igual que él, pastor, porque si lo va a defender, pues complicado. Hay hombres que cada nada le recalcan un error a la esposa. Es que tú no me cocinas como mi mamita me cocinaba. Ay, es que tú no me arreglas la ropita como mi mamita tú no tiendes la cama como mi mamita me la cocinaba. Me la cocinaba. Me la tendía. Tendemos a tener errores en los cuales menospreciamos a nuestra pareja. Y ella hace todo el esfuerzo por estar bien. Ahora, no nos hemos preguntado si la crisis que hoy estamos viviendo es quizás el error mío de haber en ella lastimado su corazón, diciéndole palabras todo el tiempo consecutivamente hasta que ella pensara que no es la mujer virtuosa que el Señor dijo que sería para tu hogar. Quizás el hablar mal de tu esposo todo el tiempo ha hecho que él ni siquiera quiera pasar tiempo contigo ni con los tuyos. Quizás el hablar tan mal de tu esposo ha hecho que él ni siquiera quiera ir a la casa de su suegra porque se va a sentir juzgado, porque se va a sentir menospreciado. Pero todo el tiempo creemos que el error es del otro. Cometemos errores en la crianza de nuestros hijos. Es muy curioso, yo no sé si ustedes han visto que a nosotros como hijos nos criaron como debe ser. Pero los abuelos, cuando vienen los nietos, entonces cambian totalmente, ¿sí se han dado cuenta? Y entonces ellos son, si usted rayaba la pared de su casa cuando era niño, era tremendo problema. Pero si el nieto es quien raya la pared de la casa, ¿qué dicen los abuelos? Ay, déjelo. El niño está explorando. A nosotros nos exploraban la cola con ortiga por haber puesto ese letrero allá. ¿Sabe una cosa? Mi hijo hoy ya tiene 10 años y yo era un papá muy regañón cuando él era pequeño, porque yo soy muy estricto en algunas cosas. Mi hijo se fue casi 3 años a Argentina y volvió. Y hay veces la mamá me dice, ay, regaña a Santiago por esto. ¿Sabe qué hago? Yo ya no lo regaño, porque quiero corregir los errores que antes venía corrigiendo en la crianza. Y quizá hoy nos paramos y decimos, como papás, cometimos errores tremendos en la crianza de nuestros hijos. ¿Sabe? Hay hijos que hoy dicen, no quiero que mi papá se entere. En vez del lugar, quiero que mi papá se entere para que me pueda dar un consejo. Durante la vida hemos venido cometiendo cientos de errores. Hemos cometido errores económicos. Hay veces nos dijeron, mire, usted invierte ahí 100,000 pesos y en 9 meses, en un año, le van a devolver 300 millones de pesos. Y usted dice, uy, plata fácil. Y hay veces somos conchas y le decimos, Señor, si tú me bendices, daré el diezmo. Pero yo voy a invertir en esta pirámide, a ver cómo me va. Y después, ¿qué pasa? Tremendo descalabro económico. Mis hermanos, los errores están a la hora del día. Triste que nosotros hayamos cometido un error o que personas cometen errores a la hora de casarse. Es una decisión tan importante. Hay veces la gente le dice, Señor, es que tú me diste ese marido. Y el Señor le dice, yo te lo di. Ni siquiera te lo escogí. Lo escogiste tú. ¿No te olvidas que fuiste tú el que dijo quiero ese? Cuando yo tenía algo mejor para tu vida. Ojalá en esta mañana nadie diga, ay sí, pastor, fue un error. Y el error esté con usted al lado. Eso sí sería muy, muy triste. Ahora usted dirá, ¿y por qué cometemos errores? Pues la Biblia nos dice que los errores inician para nosotros los cristianos o los que amamos al Señor con la desobediencia al Señor. Ahí nacen los errores en la condición del ser humano. Y lo segundo que yo encuentro es que
Nosotros no asumimos nuestros errores porque reflejaría nuestra condición o mostraría lo que nosotros somos a los demás. Y es lo que nosotros menos queremos que pase. Una vez Adán y Eva pecan por el error de creerle a la serpiente, ¿cómo se vieron? Desnudos. La palabra dice que se vieron desnudos. Ay, qué curioso, ¿cierto? Los que siempre andaban desnudos, después de que cometen el error, ven su desnudez. Luego antes no se veían. Es que sus ojos fueron transformados y veían diferente el uno al otro. Pregunto yo, ¿a quién usted muestra su desnudez? ¿A su pareja? ¿A nadie más? Y hay veces que nos toca ir al médico y qué vergüenza, ¿cierto? Yo soy de los que cuando va al médico me da pena. Hay veces los doctores tienen que hacerle ciertos exámenes a uno. Un día yo fui a hacerme un electrocardiograma y la doctora me dijo, quítese la ropa. Y yo le dije, pero ni siquiera nos conocemos, doctora. Y yo le dije, me tengo que quitar todo. Dijo, no, puede conservar su ropa interior y sí, quítese por favor las medias. Yo sentí un alivio. Cuando fuimos a hacer la prueba del ejército, que antes le tocaba a uno ir al batallón, ¡ay, qué vergüenza! Uno estando allá. Y yo le dije al Señor, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa. Todos estábamos allá. Y eso a usted lo ponen por filas, ¿cierto? Allá todos esperando allá así como. Y entonces yo me acuerdo que ese día pasó, pues obviamente uno nunca le había mostrado la desnudez a nadie. Y pasó yo no sé qué era él, un hombre ahí del ejército. Y pasó, tal, ¿cuántos años tiene? Tantos. ¿Cuándo cumple los 18? Tal, adentro. Y pasaron donde mí. Y yo le dije, ¿cuántos años tiene? Le dije 16. ¿Cuándo cumple los 18? Yo, como hasta dentro de 2 años. Me dijo, para afuera. Inmediatamente sentí una canción que decía, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Me sacaron. Y es que revelar la desnudez o revelar lo interno para nosotros produce vergüenza. Que seamos expuestos es algo penoso para nosotros. Y es que muchas personas han cometido errores garrafales, pero ¿sabe algo? Los mantienen ocultos porque tienen miedo al que dirán. Porque hay personas que se acostumbraron a aparentar ante el mundo, ser tan perfeccionistas, que cuando cometen un error, lo único que quieren hacer, es mantenerlo tapado, allá oculto. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando cometieron el error? Se escondieron. Porque sintieron vergüenza delante de Dios. Todos. Mire, un día éramos novios con la que hoy es mi esposa. En ese tiempo ella tenía un carro y nosotros nos íbamos juntos a trabajar. Entonces ella tenía un carro de una placa, yo tenía un carro de la otra. Entonces normalmente lo que hacíamos era cambiar el carro la noche anterior después de que yo la recogía en el trabajo y la dejaba en la casa de mi suegra. Recuerdo que yo un día venía bajando y hay un semáforo que está ubicado en la 30 como con 30 no me acuerdo qué dirección es esa. Bueno, el hecho es que yo iba en el carro y yo vi el semáforo en verde. Y yo crucé y un carro venía por la 30 e hizo un giro. O sea, primero se pasó el semáforo e hizo un giro indebido. Y esa persona hizo el giro y cuando yo lo vi fue ya demasiado cerca y me pegué una estrellada. Estrellé el carro. Y aquel hombre se dio a la fuga y a mí el carro se me apagó, me tocó prenderlo y tratar de alcanzarlo. ¿Sabe qué hice yo? Porque yo siempre me las tiraba de que yo era un conductor muy profesional, que yo era, mejor dicho, o sea, que estaba Schumacher y después iba este servidor. Y mi esposa, pues claro, era el carro de mi novia, que la que hoy es mi esposa.
Y yo dije, no, ahora sí me van a cascar. Ahora sí, mejor dicho, me le tiré el carro. Y ella quería ese carro. Y yo tuve que llamarle y le dije, amor, dañé el carro. Y ella me dijo, ¿y tú estás bien? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿y fue muy grave? Yo le dije, sí. Tienes que venir. Ella se vino en un momentico. Y entonces yo dije, el que tuvo la culpa fue él, porque él se pasó el semáforo y aparte de todo hizo un giro indebido. Pero ¿sabe? Yo nunca reconocí que yo venía en exceso de velocidad. Y que si yo hubiera ido un poco más despacio, hubiera tenido la capacidad de reacción de frenar. ¿Cuántas veces nosotros, por tratar de mostrar una apariencia que no somos, ocultamos nuestras debilidades? Y hay un término psicológico denominado disonancia cognitiva, que consiste en cuando lo que nosotros creemos que somos se ve lastimosamente para nosotros contrastado por el error que nosotros estamos pasando. Adán y Eva deciden ocultarse del Señor. Y mis hermanos, los errores no se ocultan. ¿Todos me están escuchando? Los errores no se ocultan, los errores se confrontan. Los errores en la vida hay que confrontarlos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted confronta el error, entonces entendemos nuestra desnudez ante Dios. Cuando hay una persona que cree que no comete errores, pues es muy difícil que el Señor pueda transformar su vida. Si tú crees que tú no cometes errores, no vas a ser el esposo que Dios quiere que tú seas. No vas a ser la esposa que el Señor quiere que tú seas. No vas a ser el hijo que el Señor quiere que tú seas. Es más, no vas a ser el cristiano que el Señor quiere que tú seas. Porque entonces siempre va a haber un culpable que no soy yo. Y eso es lo tercero y con lo cual quiero terminar. Y es que no podemos culpar a los demás por nuestros propios errores. Ahora, constantemente nosotros caemos en este juego. El Señor le hace una pregunta a Adán. ¿Sí se acuerdan cuál es esa primera pregunta? Le dice, ¿dónde estás tú? Ahora, esa pregunta, todos sabemos que Dios es omnipresente, ¿cierto? O sea, Él puede estar en cualquier lugar. ¿Será que Adán se escondió también que el Señor realmente no sabía dónde estaba? No. ¿Sabe? Esta pregunta pretendía despertar en Adán la sensación de estar perdido. También pretendía o estaba destinada a llevar a Adán a confesar su pecado. La pregunta pretendía expresar el dolor de Dios por la condición de pérdida del hombre. Esa pregunta pretendía mostrar que Dios busca al hombre perdido. Y entonces Él le dice, ay, perdón, es que me escondí porque estaba como desnudo. Ahora, Dios sabía la respuesta y lo que quería era que Adán reconociera su error. Y Adán dice, no, Señor, qué pena, yo estoy desnudo porque la verdad comí del fruto del árbol que dijiste que no podíamos comer. ¿Eso dijo? ¿Qué hizo? La mujer que, y tras del hecho es bien concha, ¿no? Porque le dice, la que tú me diste fue la que me dio de comer. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente, eso es chistoso, ¿no? Porque está Adán acá y dice, la mujer que tú me diste, al otro lado está la mujer. Y dice, uy, este sí es. La serpiente fue la culpable y la serpiente ya no tenía quien más voltear a mirar. Ahí sí soy yo. ¿Sabe? Cuando nosotros traspasamos el error del uno al otro,
y no reconozco mi falla delante de Dios, entonces voy a quedar sumido en la misma práctica. Mire, a usted no le interesa lo que los demás piensen. La mejor forma de afrontar todos los aspectos de la vida es reconocer nuestros propios errores. Quien no asume sus errores vive escondiéndose de la realidad. Quien no los asume se oculta de la realidad. El culpar a otros no te hace libre de tus propios errores. Porque a veces nosotros cuando culpamos a otro, sentimos que nosotros no fuimos los del error. Y nuestra imagen quedó intacta. ¿A usted no le importa qué van a decir? ¿O es que los que hablan de usted le dan de comer? ¿Lo visten? No, asumamos los errores y empecemos a comprender que es nuestra realidad. Y el asumir nuestros errores nos permite ver al Señor en nuestra vida. Porque el Señor, después de que tiene ese momento con ellos, el Señor perdona más adelante a Adán y a Eva, a pesar de que ellos no los asumieron. Pero hoy quisiera que usted con toda tranquilidad en su vida pueda decir, fui yo. Y no culpemos a otros. No le digamos, ay Señor, pero es que Él fue el que me cerró. Ay Señor, pero es que Él fue el que me pisó en Transmilenio y yo con tenis blancos. Ay Señor, pero es que la mujer que tú me diste es la que es cantaletosa. Ay Señor, pero es que el hombre que tú me diste, ese es que es flojo. Ay Señor, pero es que los hijos que tú me diste son los que son así. Deja de buscar culpables cuando el culpable está a tan solo un paso de mirarse al espejo. Si tú empiezas a transformar tu vida y reconoces tus fallas, entonces el Señor va a empezar a obrar. Y un día tuve que decirle al Señor, Señor, tú sabes cuál es mi falla, cuál es mi error, es este. Y te necesito a ti para que tú me ayudes a transformar mi vida. Si no lo hacemos de esa manera, el Señor no podrá intervenir. Porque Él no puede intervenir en quien se cree perfecto y que no tiene fallas, ni pecados, ni errores. Si yo le preguntara cuáles son sus errores, yo sé que usted los conoce bien. Usted dirá, hoy pastor, yo soy mal geniado como yo solo. Pastor, a mí me gusta decir mentiras para quedar bien. Hay gente que es pero mentirosa. Y hay gente que es tan mentirosa que se cree sus propias mentiras. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo tengo un amigo, él también es cristiano, de otro lugar. Y ese amigo dice mentiras todo el tiempo y se las cree. Y se las dice tan bien dichas que hay veces yo se las creo. Y mi esposa me dice, tú ya sabes cómo es él, ¿por qué le crees? Le sigues creyendo. Y es que mis hermanos, si yo no abro mi corazón y digo, Señor, cometo estos errores y no los expongo delante de ti, mi vida no podrá ser transformada. Mis hijos no podrán ser transformados. El ministerio que Dios me dio no podrá ser transformado. Asumamos nuestra condición delante de Dios para que nuestros errores en el Señor puedan ser restaurados y a través de ellos podamos llegar al propósito que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Amén.